noches. Junto a Mariana Corradini le damos la bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a hablar de adolescencia, tecnología y educación. Para ello tenemos a dos personas como invitadas, una a través del Zoom, que es la licenciada en psicopedagogía, Liliana González, especialista en adolescencia, a quien ya la vamos a saludar, y en nuestros estudios a la docente, investigadora de la Universidad Nacional de Villa María y también supervisora del nivel superior, Andrea Riva. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Liliana, un placer, muchas gracias por este contacto vía Zoom. Para comenzar, pedimos que nos digas acerca como un diagnóstico, con qué nos encontramos hoy en las aulas, con qué nos encontramos hoy con las consultas de los padres, de los docentes, en este vínculo, ¿no?, que es educación, adolescentes y tecnología. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos por ahí. Y la verdad que me resulta difícil, bueno, siempre me resultó, yo hago clínica de niños y adolescentes y lo que más me cuesta es hacer un diagnóstico, ¿no? Soy medio de la caña en eso, los diagnósticos se hacen al final. Es como que como los chicos están en construcción, viste, van cambiando. Y bueno, y en la sociedad pasa lo mismo, ¿no? Tenemos síntomas de época y que se van modificando, pero hoy te diría que a pesar de no estar en el aula, escucho a muchos docentes en los seminarios, en los encuentros que tenemos. Escucho a padres todos los días y escucho a adolescentes en el consultorio. Y es una especie de caída de la escuela, ¿no? De una pérdida del sentido de la escuela, que la causa es multicausal, por supuesto, y compleja. Pero en concreto te diría que los chicos, antes de desertar, que desertan demasiados para mi gusto, ¿no?, del secundario, dicen que la escuela los aburre y que no los prepara para la vida. Y creo que son dos cosas a las que hay que atender. El aburrimiento no para transformarlo en diversión, porque creo que la escuela nunca fue divertida, que bueno, aprender el pluscuamperfecto del verbo, las fracciones, los decimales, ¿no? Hay cosas que no son divertidas. El divertido era el recreo, pero nosotros cuando éramos alumnos éramos conscientes que la escuela se iba a aprender y que eso exigía un esfuerzo y no pedíamos que fuera divertida. Hoy los chicos atravesados por la tecnología tienen una especie de, pónganle en comillas, ¿no?, muchas comillas, la palabra patología. Patología de la diversión. ¿En qué sentido? Parecería que todo tiene que ser divertido, no solo los fines de semana, no solo el viernes a la tarde, sino que todos los días y a toda hora. Viven muchos de ellos en una sintonía de TikTok o de Instagram, ¿no?, de YouTube, de influencer, de youtuber, de esta cosa que tanto los divierte, que los llena de dopamina, que los excita y los estimula. Entonces de pronto van a la escuela, que sigue siendo, digamos, oral y escrita, sigue siendo el lugar donde se transmiten conocimientos, etcétera, etcétera. Y bueno, la misma cara, el mismo docente, por más que se maquillan los recreos, yo creo que no hay forma de hacerle zapping, ¿no? Sigue siendo la misma cara, la misma voz, y dicen que es muy aburrido. Entonces, bueno, las tecnologías llegaron y se instalan en algunas escuelas y son absolutamente necesarias para, bueno, darle vida al aula y modificar las didácticas. A sabiendas que ningún programa, ninguna plataforma va a sustituir el rol fundamental del docente, que es transmisor de la cultura y de los valores, ¿no? Las máquinas no transmiten valores. Se transmite valor a través de la palabra ejemplar, de la palabra coherente, de la palabra que hace juego con los actos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una encrucijada porque están ahí las TIC, están las tecnologías para usar en el aula, y a veces no se le encuentra la vuelta para, bueno, cómo humanizar esas tecnologías, cómo hacer una vuelta de tuerca más para que lo que aflore ahí, después del documental, después del video, de lo que sea, aparezca el pensamiento crítico, el debate, la reflexión, fundamentalmente la palabra, ¿no?, que es lo que viene cayéndose aplastada por la imagen. Lo que vos nos planteás entonces, Liliana, es como un gran desafío para el aula, porque no solo pensar en las tecnologías dentro del aula, sino también, vos mencionabas TikTok, mencionabas los Instagram, también formatos como muy breves, de muy rápida circulación. No, yo creo que la escuela tiene que ofrecer otra cosa, ¿no? No sé si alguna vez usarán TikTok, no tengo la menor idea, pero bueno, videos, documentales, búsqueda en Google, en Wikipedia, inteligencia artificial, todo eso llegó para quedarse. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Lo hacemos haciendo que los chicos lleven el celular en la mochila o lo hacemos a través de un aula informática
completa, donde los chicos tengan que ir a buscar información, a resolver sus cuestiones desde la tecnología, pero sin el celular en la mochila. Yo creo que este es un desafío, ¿no? Se ha comprobado, y en los países del primer mundo ya lo están prohibiendo, que es muy difícil que los docentes puedan regular el celular en el aula, ¿no? En manos de los chicos, en la mochila, a no ser que estén en boxes y que se retiren solamente cuando se los va a usar, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un problema, pero yo creo que las tecnologías hay que usarlas, creo que hay que humanizarlas y tienen que ser un puente para la investigación, la reflexión, el pensamiento crítico, el debate y el uso de la palabra. A mí me aflige el uso de la palabra, ¿viste? Porque cuando el ser humano se queda sin palabras, sin el tesoro valioso del lenguaje, aparece la violencia, ¿no? Lo vimos en Relatos Salvajes, que son relatos salvajes porque son sin palabras, son puro acto, ¿no? Entonces, me parece que la escuela es el lugar de la palabra, me parece que en la casa los chicos están muy solos y con muchas pantallas. Las pantallas hablan, pero no les hablan, no construyen pensamiento ni diálogo con ellos. O sea que la escuela es el lugar para la palabra, entonces si usamos las tecnologías después tiene que venir. No sé, apago el documental de la célula que fue maravilloso en 3 dimensiones, colores y sonidos, pero después tiene que venir un experimento, una investigación, una reflexión, un texto, algo que tenga que ver con la palabra y el pensamiento, ¿no? No creo en la escuela robótica, bueno, yo ya no tengo edad como para verla, ¿no? Espero que mis nietos y mis bisnietos tampoco, pero yo creo que si no aparece la palabra en la escuela, ya después llegamos tarde, ¿no? Es muy difícil. Y sabemos que hablan poco, y sabemos que leen poquísimo, y sabemos que se resisten a los libros, por eso tanto fracaso universitario también. Entonces, estamos en una encrucijada importante, pero que no se resuelve sacando la tecnología del aula, sino incorporándola en medio del trabajo cooperativo, del trabajo por proyecto, del debate, de las asambleas, de todo lo que implique mover el cuerpo, poner el cuerpo y poner la palabra y el pensamiento en acción. Liliana, con relación a esto que decías, ¿no? De recuperar la palabra, es decir, la oralidad y también la lectura, ¿no? Como esos 2 ejes o esos 2 pilares. También está lo que pasa en las casas, en donde rara vez nuestros hijos, nietos, encuentran libros y encuentran el momento del diálogo con los adultos, con los mayores, para poner palabras, porque también los adultos estamos ensimismados con las pantallas, ¿no? Realmente, no reconocemos la adicción de los adultos a las pantallas, a Netflix, como Netflix ha ido sacando los libros que teníamos en la mesita de luz, ¿viste? Porque preferimos ver una película que leer un libro. No hay bibliotecas en muchísimas casas, los chicos no tienen la imagen de un papá o una mamá con un libro en la mano, van a dormirse con el celular y no con un cuento. Entonces, por supuesto que las familias no están ayudando y las causas son múltiples, entre ellas la hiperocupación, el trabajo de destajo para poder sobrevivir, ¿viste? Cada vez trabajamos más y hasta edades más avanzadas. Y la gente llega muy cansada a casa, muy poco gozosa, ¿viste? Las crianzas están siendo, algunas son responsables, pero pocas son gozosas, ¿no? ¿Viste? Cuando decías, me encuentro con mi hijo, no veo la hora de llegar a casa, quiero contarle un cuento, quiero jugar con él, quiero tirarme de la alfombra. Bueno, pocos papás están llegando hacia casa, ¿no? Nos ha tocado épocas duras en lo laboral, y al mismo tiempo el chupete electrónico fácil para resolver cuestiones hogareñas también, ¿no? Liliana, te vamos a tener por Villa María hablando de este y otros temas en 2 oportunidades en un muy corto tiempo. Estás esta semana en el Conectando Saberes, Ayúdame Vos a hacer memoria, y volvés después más hacia fines de mes. Sí, voy a estar este miércoles en Conectando Saberes, hablando de la diversidad en las didácticas y demás en las nuevas aulas. Y después estoy, creo que ahí te mandé la fecha. El 30 de mayo. El 30 de mayo en el Teatro Verdi. En el Teatro Verdi, con un formato nuevo que yo no puedo creer que lo estoy haciendo. No puedo creer que a esta edad estoy estrenando estas cosas. Pero bueno, en Córdoba ha ido impresionantemente bien. Yo creía que no iba a ir una sola persona y ya hay 3 funciones agotadas. Ya lo llevé a San Francisco, que también anduvo muy bien. Así que bueno, vamos por Villa María ahora para hablar de los dispositivos. Eso te iba a preguntar. ¿Tiene un nombre? De la disposición de papá, mamá, los abuelos y los docentes para meter humanidad, palabra, alegría, verdad, bueno, todos los sueños, deseos, todo eso que las máquinas no dan. Tiene un nombre muy interesante, por lo menos está muy bien planteado. DIS más positivos.
Sí, ese signo positivo, porque no quiero demonizar la tecnología, creo que es increíblemente maravillosa en muchísimos sentidos, pero también lo corté para hablar de la disposición de los padres, de esta conducta de acompañarlos en el mundo virtual, de no ignorar lo que es el mundo virtual, de no dejarlos solos, de no tolerar esas piezas cerradas como en la serie de adolescencia, donde están horas y horas con su celular y uno por cuestión de respetar no sé qué cosa de la intimidad, no pide la clave, no entra, y tratándose de menores, los papás lo tienen que hacer. Liliana González. Saber por dónde andan, ¿no? Y quiénes son sus amigos, entre comillas de amigos, qué sitios visita, qué plataformas. Tiene que haber un control parental cuando son niños, porque es demasiado lo que les viene por ahí, es demasiado. Lo hermoso del mundo y lo siniestro, ¿no? Entonces hay que estar. Sí, sí, tiene que estar el permiso de los adultos y, como vos decías, la supervisión también de los adultos. Liliana, un gusto haberte contactado en Periodistas y, bueno, seguro en estos días nos vamos a cruzar en esta feria, Conectando Saberes, y éxito también para el 30 de mayo en el Teatro Verdi. Un placer. También te saluda Andrea Rivas desde el estudio, que en el segundo bloque va a estar abordando estos temas también con relación a la Universidad Nacional. Un saludo, bueno, Liliana. Me encanta. Tengo muy lindos recuerdos de Villa María. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Liliana. Hasta luego. ¿Nosotros Hasta pausa? luego. Vamos a una pausa y, bueno, queda el segundo bloque para dialogar con Andrea Riva. También ella es docente, investigadora y están viendo estos temas en proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Villa María. Segundo bloque, Paula ya la presentaba recién, está con nosotras aquí en estudio, Andrea Riva. Andrea, además de docente, investigadora en nuestra universidad, es supervisora del nivel superior, y también nos gustaría iniciar con ella con la misma pregunta que le hacíamos recién a Liliana, Andrea. ¿Cómo pensar esta trilogía, adolescencia, tecnologías y, me falta una, educación? Bueno, primero agradecerles este espacio. Además de lo interesante que estuvo los planteos que nos trae Liliana en su largo recorrido como psicopedagoga. Cuando ustedes nos hicieron esta invitación, digo en plural porque represento al conjunto de docentes y estudiantes CONICET que estamos en un proyecto de investigación hace un tiempo ya en la Universidad Nacional de Villa María. No es la única, hay varios proyectos que están abordando esta temática que para quienes trabajamos en el área de las escuelas de verdad que nos abre muchas preguntas. Pero nosotros en particular estamos haciendo foco en una pregunta de larga data para la pedagogía, cómo vivir juntos y cómo vivir juntos en la escuela hoy. Y ahí hacemos un recorte de escuela secundaria y culturas juveniles, culturas digitales y convivencia escolar. Porque podríamos hablar del ingreso de las tecnologías, si ustedes me permiten, en la escuela, educación es bastante más amplio, y podríamos hacer una discusión más pedagógica de cuánto promueve y aporta a los procesos del enseñar y el aprender, que hay líneas teóricas muy interesantes en ese sentido. Nosotros, nuestra pregunta va más sobre este costado de cómo promover la convivencia escolar en uno de los únicos espacios públicos que aún quedan para todas y todos, que es la escuela, ¿no? Okay. Así que por ese lado estamos caminando. Y entonces, ¿cómo pensamos
esta convivencia. Me gusta cómo lo plantean, ¿eh? Me gusta que planteado en términos de convivencia. Sí, bueno, porque las políticas provinciales vienen abogando mucho el trabajo de la convivencia, el clima escolar. Digo, está comprobado también en investigaciones pedagógicas que instituciones educativas con un buen clima escolar de todos los actores promueven más y mejores aprendizajes en sus estudiantes. Nosotros ahora estamos como relevando algunas informaciones, pero arrancamos historizando, que es bien interesante historizar la relación entre la escuela y la tecnología, porque tecnología no son los dispositivos solamente que hoy conocemos. Digo, el cuaderno ha sido una tecnología que vino a desestructurar las viejas prácticas pedagógicas en algún momento. Cuando revisábamos alrededor del 2025, cuando aparece el cine, las primeras cuestiones, bueno, hay escritos pedagógicos que dicen que era un lugar de corrupción y la crisis educativa en las escuelas. Bueno, la relación escuela y tecnologías es una relación que todas las veces hay que historizar para poder comprender, y así como ¿qué es lo que se nos aparece ahora en la investigación? Que la irrupción de cambios mucho más acelerados. Claro. En tiempos mucho más cortos se nos aparece, digo, si estamos pensando que pandemia, la escuela digo en todos los sentidos, ¿no? En 15 días fue capaz de ponerse a andar con todas las dificultades y demás, pero se puso a andar para sostener de algún modo el vínculo pedagógico. Vueltos a la presencialidad, se nos aparecen, sí, y Liliana traía algunas cuestiones, problemas de los cuales tenemos que elaborar nuevas respuestas. Claro. ¿Sí? Y bueno, y en nuestro proyecto en particular cree que es a través de acuerdos de convivencia con procesos de democratización de la palabra, pero básicamente de construcción, de la construcción de una nueva autoridad de la escuela y de la autoridad docente. ¿Sí? Ahí también tenemos mucho para pensar. Eso está buenísimo. Sí, claro. Más que los dispositivos, claro, sí. Cómo, qué lugar, cómo se construye en la cotidiana esa autoridad docente para estar con niñas, niños, adolescentes que, y si me permiten desarmar algo más que trabajamos, esta idea bastante común de nativos digitales, ¿no? Hay como un modo de referenciar a los jóvenes, en particular nosotros trabajamos con jóvenes de escuela secundaria, de referenciar que más que permitirnos comprender la multiplicidad de desigualdades en el acceso, la multiplicidad de desigualdades en las prácticas, nos viene a volver a poner a la escuela en un lugar de está bueno que la escuela ofrezca, aún con aquello con lo que todavía no podemos. Hoy a las 4 de la tarde estaba por mí con un instituto de formación docente de un pueblo donde las profesoras estaban ayudando a las maestras de escuelas rurales cordobesas a utilizar la inteligencia artificial cuando los caminos no permiten el acceso a la escuela, claro, en días por cuestiones climáticas y demás. Bueno, digo, me parece que la investigación lo que queremos mostrar es sacar un poquito esos achaques permanentes que se le hacen a la escuela y en todo caso, sí, hay veces podemos coincidir que los tiempos son unos tiempos que la sociedad quisiera que fuesen más rápidos. Y bueno, hay un autor exquisito, Mayelén, que dice, la escuela es un lugar para ir a parar un poco el tiempo. Claro, claro. Pero además qué interesante esto, ¿no? De recuperar también esta noción de autoridad que siempre tuvo el docente, ¿no? En el aula y que sin dudas es como que no digo que se rompió, pero sí que se resquebrajó o que tal vez a veces los docentes pasan a ser
amigos y no precisamente quien debe contener esas situaciones en el aula, esa convivencia en el aula, en el aprendizaje, pero también en los vínculos, en las relaciones. Absolutamente, por eso no es un problema de tecnologías sí o tecnologías no. La construcción de la autoridad docente en los inicios del sistema educativo estaba dada solo por estar parado en ese lugar. ¿Sí? Bien, estamos en otras construcciones epocales como decía recién Liliana, nosotros venimos trabajando mucho la relación intergeneracional, que siempre fue una relación compleja, las nuevas generaciones con las adultas. Ahora se nos hace esa distancia, esa brecha, y ahí en ese juego es donde, bueno, la formación de los docentes es central para construir esa autoridad que es pedagógica. Con o sin celular, la pregunta es por el vínculo de aquello. Nadie va a aprender fracciones a la escuela. Las fracciones toman algún sentido en tanto es con otros. Algo que nos decían muchos los chicos cuando hacemos las entrevistas es que en verdad lo que más les afectaba en pandemia era el no estar con otros, ¿no? Así que bueno, ahí Perdón, sí, no, pero traigo porque me pareció fantástico decir, bueno, eso de la autoridad y de la distancia generacional, es decir, nosotras también ya decíamos la vieja de geografía, la vieja. Pero ahí había unos... Claro, digo, en el aula, ¿no? Hablando en el nivel secundario. Igual cuando entrevistábamos a los más grandes de las escuelas secundarias con las que trabajábamos, con las que estamos trabajando, ellos mismos dicen, son los más chicos a los que entran a primer año, los que todavía no saben muy bien cómo moverse con algunas cosas. Pero si me permiten, ya para cerrar, algo que traía Liliana en relación a la palabra, a los valores, por eso creo que la discusión no es por la tecnología o los dispositivos. Cuando revisaba algunos números de estadísticas e investigación hechas por el Ministerio de Educación, aún escuelas con alto uso de dispositivos, con proyectos, con plataformas, en ese contexto se les preguntan a los niños de sexto grado dónde escuchó hablar de derechos, ¿dónde escuchó hablar de fenicios? ¿Dónde escuchó? Le tiraban 3 o 4. Y entonces ellos dicen, de eso solo en la escuela. No encontré nunca ningún TikTok, Bueno, digo, ahí tenemos mucho para trabajar. Y en defensa de la escuela, digo, básicamente por ese lado. Gracias, bueno, Andrea Rivas, muchas gracias. Escucharte. Sí, un placer. Vamos a una pausa muy breve y tenemos un contacto telefónico con el padre Alberto Bustamante por la desaparición física de nuestro entrañable Papa Francisco. Ya volvemos. Para el mundo en general, para la Argentina en particular, como leía por ahí, se fue un hombre bueno que marcó profundamente un legado. Por eso darle la bienvenida al padre Alberto Bustamante, que tiene la amabilidad de conversar con nosotras, para que nos pueda contar, padre, ¿cuál es el gran legado que deja Francisco para la Iglesia Católica? Buenas noches. Buenas noches. Ahí no alcancé a escuchar bien. Pero como no, repetimos, padre, ¿cuál es el gran legado que nos deja Francisco? Mira, el gran legado que nos deja el Papa Francisco es haber profundizado las reformas que la Iglesia comenzó allá por la década del 60, en lo que se dio a llamar aquel gran acontecimiento, el Concilio Vaticano II, en donde la Iglesia se pensó a sí misma en términos de qué Iglesia necesitaba la sociedad, las comunidades, ante los profundos cambios que se iban produciendo,
y que Francisco ha ido en ese sentido aportándonos toda una visión, reformas estructurales que tienen que ver con una adecuación de la Iglesia a su misión evangelizadora, a lo esencial, que es precisamente servir a la comunidad, servir a los hombres. Yo siempre digo, servir a la persona humana en las circunstancias en las que está. Una Iglesia que debe tener rostro de madre, capacidad de acogida, de recibir, de salir de sí misma, una imagen muy bella que el Papa nos dejó al inicio de su pontificado, cuando le preguntaron cómo se imaginaba la Iglesia para este tercer milenio, y él utilizó la imagen de la Iglesia tiene que ser un gran hospital de campaña. Y lo repitió 3 veces, ¿no? Para curar heridas, curar heridas, curar heridas. Y creo que esto que el Papa nos planteó en esta época de cambios tan profundos, que no solamente se dan en el ámbito de lo geopolítico, de lo económico, de lo cultural, sino fundamentalmente en lo humano, ¿no? En donde quizás la gran pregunta de nuestro tiempo sea ¿qué es lo que hace que nosotros seamos personas humanas? Entonces, en ese sentido, el Papa creo que nos ha aportado con sus reflexiones, con sus gestos, de acercarse a las periferias, a los marginados, los migrantes, los pobres, los excluidos, los sin techo, los sin hogar, los heridos, los que han perdido el sentido de la vida, los abandonados. Me parece que, bueno, le pone a la Iglesia una agenda que para nosotros es la misma agenda de Jesucristo, ¿no? Está claro. Bueno, muchísimas gracias y nos quedamos con esto que decías, ¿no? También esa imagen de madre, ¿no? De una iglesia madre que acoge. Y hoy hablábamos también, Padre Bustamante, acerca del vínculo de los adolescentes con la educación y también surgía esto que decías, ¿no? Los valores humanos, los vínculos, las relaciones, la palabra y el otro, que creo que también es parte de la reflexión que nos está dejando usted en este momento como legado del Papa Francisco. Sí. Fíjate vos, el Papa en un mensaje a los obispos colombianos decía, ¿no? Jesús camina. Cuando camina, encuentra a las personas. Cuando encuentra, habla. Cuando habla, toca a la persona. Cuando toca, cura. Cuando cura, salva. ¿No? Hermoso. Es decir, eso es Jesucristo y eso está llamada a ser la Iglesia, ¿no? La Iglesia no está llamada a ser la fiscal de la moral pública, sino que está llamada precisamente a ser aquella que tiende la mano para ayudar a los hombres a que caminen y a que lo hagan dignamente. Gracias por comunicarse con nosotros en esta jornada tan especial. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos con la comunidad, con sus audiencias, y bueno, y bendiciones y felices Pascuas a ustedes en su trabajo. Gracias. Gracias. El diálogo era con el Padre Alberto Bustamante, a quien le agradecemos por esta comunicación telefónica en este día particular, ¿sí? De despedida a esa buena persona, como decía Mariana. Bien. ¿Nos vamos? Reiteramos que pueden recuperar los contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30, también por las redes de UniTV y de Periodistas BM. Agradecemos a Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje y también a Lilo por la indumentaria. Y a las personas que estuvieron hoy y que accedieron a la entrevista, Liliana González y Andrea Riva, que le pusieron también palabras a este tema que es la adolescencia y la educación. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Buenas noches.